Buenos días, hoy hablaremos sobre las plantas y los animales en la ecología. Empezamos por las plantas. Estas tienen una gran variedad y por eso son uno de los mayores sustentos para la vida terrestre, pues cumplen funciones como por ejemplo la generación de oxígeno y la transformación del mismo mediante la fotosíntesis. Evitan la desertificación, producen materiales aprovechables por todos los seres vivos, convierten la materia inorgánica en orgánica y también fijan alimentos para los humanos, para las plantas, para los animales y para la tierra misma. Como todos los seres vivos, las plantas tienen necesidades y estas varían según su especie. Las principales son la luz, que es el principal factor para la fotosíntesis y ayuda a su desarrollo. El agua, que aparte de hidratarlas, fijan los minerales que las alimentan. El dióxido de carbono, que junto con otros gases forman la fotosíntesis y ayudan al desarrollo de las plantas. Una humedad que depende de la planta va a determinar cuánta agua necesita. La temperatura del ambiente también es sumamente importante, pues hay plantas de ambientes fríos y plantas de ambientes cálidos. Y por último, por supuesto, una tierra sana, que es su principal fuente de alimento. Entre las utilidades de las plantas tenemos el ciclo del oxígeno conocido como la fotosíntesis, las pasturas, que son principalmente para el sustento de los animales y es muy importante en la ganadería, los cultivos, que son para alimentar a los seres humanos, pues son los alimentos vegetales de ellos, y también tenemos los usos industriales, como los textiles que se usan para hacer tejidos, las plantas medicinales que hoy en día se usan más en la medicina occidental, las plantas tintorias, que es de las que se sacan los pigmentos para hacer tintes naturales, los productos elaborados, que son las plantas de las que se extraen óleos para la perfumería, las madereras, que son de las que se extrae la madera, uno de los principales productos usados por el ser humano, y las plantas para papel, como el papiro. La agricultura es el conjunto de actividades de tratamiento de la tierra para la producción de alimentos y conservación de la biodiversidad. Pero ¿por qué es tan importante? La agricultura es uno de los mayores impulsores en la economía de los países subdesarrollados, siendo que el 42% de la población mundial depende de la economía. Esta consta de zonas rurales en las que no se puede acceder a los alimentos a menos que los produzcas tú mismo o tengas el suficiente dinero para comprarlo. Por esto es que la agricultura históricamente es uno de los mejores eslabones para el combate contra el hambre. Los plaguicidas son sustancias tóxicas de gran utilidad en la agricultura, pues protegen a los cultivos de plagas como los hongos y los insectos. Sin embargo, debido a su alta toxicidad, su uso es limitado y hasta prohibido en la mayoría de países. Lamentablemente, en países subdesarrollados estas limitaciones fallan, pues los plaguicidas antiguos son tan económicos como tóxicos. Ahora hablemos de los animales, empezando por sus especies. Primero tenemos los mamíferos como el humano y los osos. Estos son animales cubiertos de pelos y que alimentan a sus crías con leche. Suelen ser vivíparos, sin embargo hay dos casos especiales que son el ornitorrinco y el equidna, que son animales mamíferos vivíparos. Luego tenemos las aves, como las águilas y los pingüinos. Son animales cubiertos de plumas y que tienen alas, y la mayoría tienen la capacidad de volar. Sin embargo, algunas tan solo nadan o corren. Los reptiles tienen pieles extremadamente duras y hasta suelen tener caparazón. Y otra característica de ellos es que las patas son muy cortas o directamente no tienen. La mayoría de sus casos son los cocodrilos o las serpientes. Tenemos los peces, como los tiburones y los peces globo, que son animales escamosos y con aletas. Son animales acuáticos y son ovíparos. Y por último tenemos los anfibios, los cuales tienen una piel húmeda que depende completamente de vivir cerca del agua. Sin embargo, son animales terrestres. Sus mayores ejemplos son los sapos, las ranas y los ajolotes. Debido a la gran cantidad de cambios ambientales que sufre el planeta diariamente, es que la cantidad de especies que viven actualmente es mínima comparada con las que existían años atrás, así que se han establecido tres maneras de adaptación. La primera es la adaptación morfológica, que consiste en la adaptación al terreno. Así tenemos el camuflaje, que consiste en esconderse en el terreno, y el mimetismo, como es el caso de los chimpancés que viven entre gorilas. Después tenemos la adaptación conductual, que consiste en el cambio de la conducta de los animales. Así tenemos el apareamiento masivo para la conservación de la especie
y la migración para conseguir un ambiente más apto para la especie. Y por último tenemos la adaptación fisiológica, que consiste en la hibernación o la estivación. Estas son el sometimiento a la hipotermia o la hipertermia respectivamente. Así los animales ahorran energía y sus alimentos rinden más. Hablando de alimentos, tenemos una última adaptación muy importante, que es la adaptación a los alimentos. En ciertas épocas hay algunos alimentos para algunas especies que no se consiguen, por lo que tienden a crearse especies omnívoras. Las cadenas alimenticias forman ciclos, y en el caso de la cadena terrestre comenzamos con los productores, los cuales son las plantas que generan energía a través del sol y la materia que se encuentra en la tierra. Después tenemos los consumidores primarios como las ovejas y los conejos, que son animales herbívoros que se alimentan de las plantas. Los consumidores secundarios son animales carnívoros que se alimentan exclusivamente de los animales primarios, como son las serpientes y las arañas y algunos otros insectos. Después tenemos los depredadores, los cuales se alimentan tanto de los consumidores primarios como de los consumidores secundarios, y sus mayores ejemplos son el león y el tigre. Y cerramos el ciclo con los descomponedores, que son las especies que se comen los organismos sin vida de todos los eslabones anteriores, y estos los regresan a la tierra como materia orgánica, de la cual se alimentan las plantas. La cadena acuática es muy similar a la cadena terrestre, teniendo a los fotautótrofos como los equivalentes a los productores. Estos son organismos unicelulares como los fitoplancton, los cuales se encargan de la fotosíntesis debajo del agua, generando materia orgánica y hasta algunas plantas. Después tenemos a los animales herbívoros, los cuales se alimentan tanto de la materia generada como de los fotautótrofos. Seguidamente tenemos a los animales carnívoros, los cuales se alimentan de los anteriores. Y por último, nuevamente tenemos a los descomponedores, los cuales se alimentan de los organismos sin vida y los devuelven como materia orgánica para la alimentación del primer eslabón. Por último, hablemos sobre la preservación de la vida silvestre, empezando por el método de la conservación in situ, la cual consiste en conservar los ecosistemas para permitir la presencia de especies sombrillas, las cuales se encargarán de cuidar su hábitat en la que no solamente viven ellos, sino algunos otros animales. El segundo método es el método de conservación ex situ, la cual consiste en la reincorporación de especies de animales que fueron extraídos de su hábitat, y esta es muy común en la decomisación en las redes de tráfico de animales. En tercer lugar, tenemos la educación ambiental, pues está demostrado que al educar a las personas para tener amor a los ecosistemas es muy importante y mejora su calidad de vida. El fortalecimiento de las industrias que se encargan de cuidar los hábitats también es muy importante, pues mientras mejor estén las industrias, más recursos tendrán para la conservación de los hábitats. Y por último, tenemos la planificación entre las comunidades, pues existen muchos casos en que las comunidades que viven cerca de ecosistemas importantes tienen planificaciones de actividades en las que cuidan en su ambiente.